1. El pasajero silencioso. Era una noche lluviosa en Tamaulipas cuando Carlos, un conductor de Uber, recibió una solicitud de carrera. La lluvia caía con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando el techo del coche creaba una atmósfera inquietante. Carlos se preparó, ajustando su cinturón y asegurándose de que todo estuviera en orden. La noche se sentía extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. El pasajero era un hombre de apariencia sombría, con una capucha que cubría su rostro. Cuando entró en el coche, el hombre no dijo una palabra. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de ignorarlo y siguió su camino. La carretera estaba vacía, y la soledad de la noche se hacía cada vez más palpable. Mientras conducía, el hombre apuntó hacia una calle estrecha y desierta que Carlos nunca había notado antes. Un presentimiento extraño se apoderó de él, pero Carlos decidió seguir las instrucciones. La calle estaba oscura y silenciosa, excepto por el sonido de la lluvia y el motor del coche. Cada vez que pasaba por un faro parpadeante, la luz iluminaba brevemente el rostro del pasajero. Cuando llegaron al destino, el pasajero simplemente salió del coche y desapareció en la oscuridad. Carlos sintió un alivio momentáneo, pero algo lo hizo mirar hacia el asiento trasero. Allí había una bolsa negra que el hombre había olvidado. Curioso y un poco inquieto, Carlos decidió abrirla. Dentro, encontró fotos antiguas de personas desaparecidas en Tamaulipas. El miedo comenzó a apoderarse de él. Se preguntó si el hombre estaba relacionado con esas desapariciones. Asustado, comenzó a conducir de regreso, pero a cada curva parecía que sombras lo seguían. Aceleró, pero el coche comenzó a fallar. La tensión en su cuerpo aumentaba, y Carlos sintió que el pánico se apoderaba de él. Al darse cuenta de que algo estaba muy mal, intentó llamar a la policía, pero su celular no funcionaba. La desesperación lo invadió, y miró por el retrovisor. Fue entonces cuando vio al hombre de capucha sentado en el asiento trasero, sonriendo de una manera perturbadora. Carlos intentó gritar, pero su voz no salía. Con el corazón latiendo con fuerza, aceleró aún más, pero el coche no se movía. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. La oscuridad parecía cerrarse sobre él, y la última cosa que vio fue la mirada vacía del pasajero, llena de una maldad indescriptible. La risa del hombre resonó en su mente mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. El día siguiente llegó, y el coche fue encontrado abandonado en la misma calle. La policía lo inspeccionó, pero no había rastro de Carlos. Su desaparición se convirtió en un misterio sin resolver. Los habitantes de Tamaulipas comenzaron a susurrar historias sobre el hombre de la capucha y el coche que había quedado atrapado en la noche. Los rumores se esparcieron como un incendio forestal, y muchos comenzaron a temer por su seguridad al usar aplicaciones de transporte. La historia de Carlos se volvió una leyenda urbana, una advertencia para aquellos que se atrevían a conducir o a viajar por esas calles solitarias. Algunos afirmaban haber visto el coche de Carlos vagar por la ciudad, con su conductor desaparecido, atrapado en un limbo eterno. Mientras tanto, la bolsa negra y las fotos de las personas desaparecidas se convirtieron en un símbolo del misterio que rodeaba la noche. Aquellos que las encontraron estaban aterrados pero también intrigados, preguntándose si habría alguna conexión con la leyenda del hombre de la capucha. Nadie pudo dar una respuesta, y el caso de Carlos permaneció sin resolver, dejando un rastro de miedo en la comunidad. Y así, la noche lluviosa en Tamaulipas se convirtió en un recordatorio escalofriante de que, a veces, la oscuridad es más profunda de lo que parece, y que los pasajeros pueden llevar consigo más que solo sus historias. La ciudad nunca volvió a ser la misma, y el nombre de Carlos se convirtió en un eco en las sombras, una advertencia para los inconscientes. La carrera de la medianoche. Ana trabajaba como conductora de Uber para complementar sus ingresos. Era un trabajo que le permitía tener un poco más de libertad financiera y conocer a diferentes personas. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un pedido para una carrera en una zona alejada de la ciudad.
Al principio dudó, sintiendo un pequeño escalofrío recorrer su espalda, pero la necesidad de dinero habló más alto. Con un suspiro profundo, aceptó la solicitud. Cuando llegó al lugar indicado, encontró a una joven mujer, con la piel pálida y ojos vacíos esperando en la acera. La mujer parecía estar perdida en sus pensamientos, como si no estuviera completamente presente. Ana sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. La mujer se acercó al coche y, sin decir una palabra, se subió al asiento trasero. Ana sintió un escalofrío, pero trató de no dejarse llevar por el miedo. La mujer le pidió que la llevara a un cementerio. Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero comenzó a conducir. Durante el trayecto, la mujer empezó a hacer preguntas extrañas sobre la vida y la muerte. Preguntas que normalmente nadie se atrevería a hacer en una conversación casual. Ana intentó ignorar sus inquietantes preguntas, pero la atmósfera en el coche se volvía cada vez más pesada. A medida que avanzaban, Ana notó que el cielo estaba cubierto de nubes oscuras y la lluvia comenzó a caer con fuerza. La mujer parecía estar en un estado de trance, hablando de cosas que la mayoría de las personas preferirían no pensar. Ana se sentía incómoda, como si estuviera participando en algo que no comprendía del todo. A cada palabra, el aire se hacía más denso y pesado. Finalmente llegaron al cementerio. La mujer le pidió a Ana que parara. Sin saber muy bien por qué, Ana accedió. La mujer salió del coche y se dirigió hacia una sepultura específica. Intrigada y algo aterrorizada, Ana decidió seguirla. La oscuridad del cementerio la envolvía, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Cuando llegó cerca, la mujer comenzó a llorar y a murmurar palabras ininteligibles. El miedo se apoderó de Ana, y decidió que era mejor regresar al coche. Sin embargo, cuando llegó, se dio cuenta de que el vehículo ya no estaba allí. En pánico miró a su alrededor, buscando alguna señal de que el coche hubiera estado allí. Pero todo lo que encontró fue el silencio y la oscuridad del cementerio. La mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La única cosa que quedaba era una fotografía antigua en el suelo. Al mirar la foto, Ana reconoció la sepultura que la mujer había visitado. Era de una joven que había desaparecido hace años en Tamaulipas. La imagen era desgarradora, y el rostro de Miriam Siento. La mujer en la foto parecía mirarla fijamente. Ana sintió su corazón latir con fuerza mientras la realidad comenzaba a hundirse en su mente. Ana rápidamente sacó su celular, pero no había señal. El cementerio parecía cobrar vida, y las sombras comenzaban a moverse con más intensidad. Desesperada corrió hacia la salida, pero las puertas estaban trancadas. No había forma de escapar. La sensación de ser observada la envolvía, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad. Mientras corría, comenzó a oír susurros que parecían venir de todas direcciones. Las voces eran apenas audibles, pero llenas de angustia y desesperación. Ana sintió que el pánico la invadía, y su mente comenzaba a nublarse. ¿Era posible que las almas de las personas desaparecidas estuvieran atrapadas allí, buscando ser liberadas? Finalmente, encontró una puerta lateral del cementerio que estaba entreabierta. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella. Al salir, se dio cuenta de que había estado en el cementerio durante más tiempo del que pensaba. Las sombras que la habían seguido parecían desvanecerse, pero el miedo la acompañaba. Nunca había sentido algo así en su vida. Desde esa noche, Ana no pudo dejar de pensar en la mujer y en lo que había sucedido. Su vida cambió para siempre, y la historia de la joven desaparecida la perseguiría. La atmósfera del cementerio se convirtió en un eco en su mente, recordándole que algunas almas nunca encuentran paz. Y así, la experiencia la marcó, convirtiéndose en una advertencia para todos aquellos que se atreven a desafiar la oscuridad. La venganza del pasajero. Ricardo era un conductor de Uber que solía recoger pasajeros en una zona conocida por sus fiestas y su agitación. La música sonaba fuerte y la gente se divertía en las calles. Una noche, Ricardo recibió una solicitud de un grupo de amigos que claramente estaban embriagados.
Al subir al coche, la atmósfera era alegre, llena de risas y bromas, pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Durante la carrera, uno de los pasajeros comenzó a volverse agresivo. Las risas se transformaron en gritos, y el ambiente se tornó tenso. Ricardo intentó mantener la calma, pero la situación se volvió incontrolable. El joven empezó a insultarlo y a amenazarlo, lo que generó una oleada de miedo en el corazón de Ricardo. Sabía que no podía permitir que eso escalara. Cuando llegaron al destino, el pasajero más agresivo se negó a pagar y comenzó a intimidar a Ricardo. En un acto de defensa y desesperación, Ricardo aceleró para salir de allí rápidamente. Sin embargo, el grupo de amigos, en un arrebato de locura, saltó del coche y comenzó a perseguirlo. El miedo lo llevó a pisar el acelerador aún más fuerte. Todo sucedió tan rápido que Ricardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Al hacer una curva cerrada, perdió el control del vehículo y terminó chocando con un objeto desconocido. El impacto fue brutal, y al salir del coche, se dio cuenta de que había atropellado a una mujer. La escena era caótica, y el grupo de 1950 amigos había desaparecido en la oscuridad. Ricardo quedó en estado de shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Llamó a la emergencia, su voz temblorosa y llena de pánico. Cuando la policía llegó, se encontró con una escena aún más desconcertante. La mujer había desaparecido. No había rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. La confusión y el terror invadieron su mente. Los días pasaron, y Ricardo intentó seguir con su vida, pero algo lo atormentaba. Comenzó a recibir mensajes extraños en la aplicación de Uber. Eran mensajes de un perfil desconocido, siempre diciendo, «Vas a pagar por lo que hiciste». Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero a medida que los mensajes se repetían, el miedo se apoderó de él. Asustado, decidió cambiar su número y su coche, con la esperanza de que eso pondría fin a la pesadilla. Sin embargo, las amenazas continuaron. Los mensajes se hicieron más escalofriantes, y la sensación de ser observado lo seguía a todas partes. Ricardo no podía escapar de lo que había sucedido aquella noche fatídica. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de 1900, un largo día, el espíritu de la mujer apareció repentinamente frente a su coche. La figura etérea lo miraba con ojos tristes y llenos de dolor. Ricardo no pudo frenar a tiempo y chocó nuevamente. El impacto lo dejó inconsciente, y el mundo se desvaneció a su alrededor. Despertó en un hospital rodeado de familiares y policías, pero la sensación de que algo estaba mal lo invadía. A su lado, en la penumbra, la mujer seguía allí, susurrándole sobre justicia. Era un susurro que resonaba en su mente, como un eco constante que no lo dejaba en paz. La conexión entre ellos era ineludible, y Ricardo comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La mujer le hablaba de las injusticias y de cómo su alma no encontraría la paz hasta que él enfrentara las consecuencias de esa noche. Ricardo se sentía atrapado en un ciclo interminable de culpa y temor. La experiencia lo había marcado de una manera que no podía comprender, y el peso de sus acciones lo seguía a donde quiera que fuera. Mientras intentaba recuperarse, los recuerdos de la noche del accidente lo atormentaban. Las risas de los amigos, la agresión del pasajero, el impacto, todo se repetía en su mente como un mal sueño. Sabía que debía buscar respuestas, y que la única manera de liberarse del tormento era enfrentar su pasado. Ricardo decidió que debía regresar al lugar del accidente. Sabía que tenía que confrontar lo que había sucedido, enfrentar sus miedos y buscar la verdad detrás de la desaparición de la mujer. Era un viaje hacia lo desconocido, pero estaba decidido a encontrar la paz, no solo para él, sino también para el alma que lo acosaba. Y así, Ricardo se embarcó en una nueva aventura, una búsqueda de redención en la que esperaba desentrañar los misterios de aquella fatídica noche. A medida que se acercaba a la verdad, se dio cuenta de que la justicia no siempre era clara, y que a veces los espíritus del pasado nunca se alejan realmente. La historia de la mujer
se convertiría en una lección sobre culpa, redención y el precio de nuestras acciones. La carrera infinita. María era una conductora de Uber que disfrutaba conocer nuevas personas. Cada viaje era una oportunidad para escuchar historias y compartir experiencias. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un llamado para una carrera en un barrio alejado de la ciudad. Aunque sentía un ligero escalofrío, aceptó la solicitud y se dirigió al lugar. Cuando llegó se encontró con un hombre alto de mirada sombría que la esperaba en la acera. Al entrar en el coche, el hombre pidió ser llevado a un destino que María nunca había oído mencionar. Su voz era profunda y resonante, y algo en su forma de hablar la inquietaba. A pesar de eso, María encendió el motor y comenzó a conducir. Mientras avanzaban, el hombre comenzó a contar historias sobre el lugar al que se dirigían. Hablaba de eventos sobrenaturales, desapariciones misteriosas y leyendas urbanas que hacían que la piel de María se erizara. A pesar de que intentaba reír y desviar la conversación, la atmósfera en el coche se volvió cada vez más tensa. Era como si él supiera demasiado sobre su vida, y eso la incomodaba. A medida que pasaban los minutos, María empezó a notar que las calles se volvían extrañas y desiertas. Ya no reconocía el camino, y el hombre no dejaba de hablar. Su voz parecía hipnotizarla, envolviéndola en un estado de confusión. El coche se comportaba de manera extraña, como si tuviera vida propia, y María se sentía atrapada en una carrera sin fin hacia lo desconocido. Desesperada, intentó escapar, pero cada giro que tomaba la alejaba más de lo familiar. Las sombras comenzaron a aparecer a su alrededor, al principio como figuras distantes, pero luego como presencias palpables. El hombre reía cada vez más alto, un sonido que resonaba en su mente y que la llenaba de un terror indescriptible. Finalmente, en un acto de valentía, María decidió detener el coche y enfrentar al hombre. Se dio la vuelta, preparada para confrontarlo, pero se dio cuenta de que él había desaparecido. El coche estaba parado en un lugar que le parecía familiar, pero la confusión aún la invadía. La sensación de alivio fue breve, ya que el miedo seguía latente en su interior. María rápidamente sacó su celular y llamó a la policía, explicando lo que había ocurrido. Sin embargo, nadie le creyó. Los agentes la miraban con escepticismo, como si pensaran que estaba inventando una historia. Agotada y derrotada, regresó a casa, sintiendo que su mundo se había vuelto del revés. Al llegar, encontró su celular lleno de mensajes del hombre que había encontrado esa noche. Todos contenían el mismo aviso escalofriante. «Nunca escaparás de mí». Su corazón se aceleró al leer esas palabras. Era como si él estuviera acechándola incluso en su propia casa. La ansiedad y el miedo comenzaron a invadirla de nuevo, y se sintió atrapada en una pesadilla sin fin. Los días pasaron, y María no podía sacudirse la sensación de ser observada. Cada sombra que se movía en su casa la hacía saltar. Las noches se convirtieron en un tormento, y su mente no dejaba de recordar la risa del hombre. A pesar de que intentaba ignorar la situación, la presencia de él la perseguía constantemente. Comenzó a investigar sobre el lugar al que la había llevado, buscando respuestas sobre las historias que él había contado. Descubrió que había muchos misterios sin resolver en esa zona, y que varias personas habían desaparecido en circunstancias extrañas. Las coincidencias la aterraban, y se dio cuenta de que había algo más siniestro en juego. Una noche, decidió regresar al lugar donde había recogido al hombre. Necesitaba respuestas, y la única forma de conseguirlas era enfrentando sus miedos. Al llegar a la zona, todo parecía diferente. Las calles estaban desiertas, y la oscuridad se sentía abrumadora. María sintió que sus piernas temblaban mientras avanzaba, pero su determinación la impulsaba a seguir. Mientras caminaba, comenzó a escuchar susurros provenientes de la oscuridad. Eran voces que hablaban sobre secretos ocultos y advertencias olvidadas. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada aumentaba.
Era como si el mismo aire estuviera cargado de energía, y María se sintió atrapada entre dos mundos. Finalmente se detuvo en el lugar donde había visto al hombre por última vez. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de él. De repente, una sombra se movió detrás de ella, y cuando se dio la vuelta, se encontró cara a cara con el hombre. Su sonrisa era escalofriante, y María sintió que su corazón se detenía. «Te dije que nunca escaparías de mí», susurró el hombre, y su voz resonó en su mente como un eco. María comprendió que estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La pesadilla que había comenzado esa noche continuaría, y su vida nunca volvería a ser la misma. El pasajero desconocido. Jorge era un conductor de Uber que solía trabajar hasta tarde en la noche. La vida nocturna de la ciudad le ofrecía una mezcla de emociones y encuentros inesperados. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un llamado de un cliente que estaba en un bar. Al llegar, se encontró con un hombre extraño que parecía fuera de lugar. Su piel era pálida y su mirada vacía. Cuando el hombre entró en el coche, Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre le pidió que lo llevara a un lugar distante, y aunque sintió una ligera inquietud, comenzó a conducir. Durante la travesía, el hombre comenzó a hablar de manera errática sobre personas que desaparecen, cómo los conductores de Uber son frecuentemente blanco de situaciones peligrosas. Jorge intentó desviar la conversación, bromeando para aliviar la tensión, pero el hombre parecía obsesionado con el tema. Sus palabras eran inquietantes, llenas de un terror palpable que hacía que el corazón de Jorge latiera con fuerza. A medida que avanzaban, la atmósfera en el coche se tornaba cada vez más pesada. Finalmente llegaron al destino. El hombre le pidió a Jorge que lo esperara, y aunque dudó, decidió quedarse. La curiosidad lo llevó a permanecer allí, observando cómo el hombre entraba en una casa vieja y desgastada. Sin embargo, tras unos minutos, un grito desgarrador resonó en la noche, helando la sangre de Jorge. Aterrorizado, Jorge sintió que debía irse, pero cuando intentó encender el coche, el motor falló. Una sensación de pánico lo invadió. En ese momento, el hombre salió de la casa, mirándolo fijamente, y comenzó a reír de una manera que le hizo sentir que su corazón se detenía. La risa resonaba en su mente, y Jorge sintió que la locura lo acechaba. Desesperado, finalmente logró encender el coche y salió disparado. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, se dio cuenta de que el hombre lo estaba persiguiendo. Era como si una sombra lo siguiera, y cada esquina que giraba parecía llevarlo aún más profundo en un laberinto de terror. La sensación de ser observado aumentaba con cada paso que daba. Al llegar a casa, Jorge se sintió aliviado, pero la calma duró poco. Cuando revisó su celular, encontró un mensaje en la aplicación, escrito por el mismo hombre. «No puedes dejarme». El miedo lo invadió de inmediato. ¿Cómo era posible que ese hombre tuviera su número? La pesadilla que había comenzado esa noche no parecía tener fin. En los días siguientes, la vida de Jorge se transformó en un verdadero tormento. Comenzó a ver al hombre en todas partes, en su casa, en el trabajo y hasta en el reflejo del espejo. La paranoia se apoderó de él, y cada vez que cerraba los ojos la imagen del hombre aparecía en su mente, riendo de una manera escalofriante. Cada vez que salía, sentía que era seguido, como si una sombra lo acechara constantemente. Las risas del hombre resonaban en su cabeza, y la sensación de desesperación se intensificaba. Jorge no podía escapar de la locura que lo consumía, y sus amigos comenzaron a notar su extraño comportamiento. Intentaron ayudarlo, pero él ya estaba atrapado en su propia pesadilla. Una noche, después de una semana de terror, Jorge decidió que no podía seguir así. Se entregó a la locura, convencido de que nunca podría escapar del hombre que lo atormentaba. Sintió que su mente se rompía, y en un último intento de liberarse desapareció, dejando atrás una vida llena de promesas y sueños. La desaparición de Jorge
se convirtió en otra de las muchas historias trágicas que envolvían a Tamaulipas. Su familia y amigos lo buscaron, pero nunca encontraron respuestas. Las calles de la ciudad se llenaron de rumores sobre un conductor que había sido atrapado por una sombra, y el miedo comenzó a crecer entre aquellos que trabajaban de noche. Mientras tanto, la risa del hombre continuaba resonando en la oscuridad, y aquellos que cruzaban su camino sabían que, en algún lugar, la locura acechaba, esperando a su próxima víctima. La historia de Jorge se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que a veces, las sombras son más reales de lo que parecen, y que el terror puede acechar incluso en los lugares más cotidianos. La mujer del vestido blanco. Luisa era una conductora de Uber que siempre había tenido un instinto agudo para percibir cuando algo no estaba bien. Esa habilidad le había salvado de situaciones peligrosas en varias ocasiones. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un llamado para recoger a una mujer vestida de blanco. La mujer parecía asustada y vulnerable, lo que inmediatamente despertó la preocupación de Luisa. Al entrar al coche, la mujer le pidió que la llevara a un lugar distante. Sin pensarlo mucho, Luisa aceptó la carrera, sintiendo que debía ayudarla. Durante el trayecto, la mujer comenzó a llorar, y su voz temblaba mientras contaba una historia desgarradora sobre un amor perdido. Luisa escuchaba con atención, sintiendo compasión por la tristeza que la envolvía. Sin embargo, la atmósfera en el coche se volvía cada vez más pesada. A medida que avanzaban, Luisa notó que la carretera se volvía menos familiar. La mujer hablaba sobre su amor, cómo había fallecido trágicamente y cómo ella no podía seguir adelante. Las palabras de la mujer resonaban en la mente de Luisa, aumentando su inquietud. Cuando finalmente llegaron al destino, la mujer le pidió a Luisa que la acompañara hasta la casa. Aunque dudó, la necesidad de ayudarla fue más fuerte que su instinto de precaución. Al llegar, Luisa se dio cuenta de que la casa estaba abandonada y cubierta de polvo. La puerta chirriaba al abrirse, y el aire era denso con el olor de la descomposición y el olvido. La mujer comenzó a hablar de su amor perdido con una intensidad que la dejó paralizada. Luisa, sintiéndose incómoda, pensó en irse, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer agarró su brazo con una fuerza sobrenatural. Luisa intentó soltarse, pero la mujer parecía tener un poder que la mantenía atrapada. Era como si su espíritu estuviera atado a ese lugar y a su dolor. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logró liberarse de su agarre. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, la mujer desapareció en una nube de humo gris. El miedo la invadió, y Luisa corrió de regreso al coche, sintiendo que algo no estaba bien. Al entrar en el vehículo se encontró con una foto de la mujer en el asiento trasero. La imagen mostraba a la mujer sonriendo, pero la inscripción en la parte inferior le heló la sangre. Siempre estaré contigo. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde esa noche, su vida cambió para siempre. A medida que pasaban los días, Luisa comenzó a ver a la mujer en sus sueños. Cada noche la figura vestida de blanco aparecía, susurrándole palabras de amor y dolor. A veces, la mujer lloraba, y otras veces sonreía, pero siempre había una tristeza profunda en sus ojos. Luisa se despertaba con el corazón acelerado, preguntándose qué significaba todo esto. La conexión entre ellas parecía intensificarse. Luisa sentía que la mujer no la dejaría ir tan fácilmente. Era como si su alma estuviera entrelazada con la suya, y la mujer la necesitaba por alguna razón. Luisa intentó ignorar los sueños, pero cada vez que lo hacía, la mujer aparecía con más insistencia. Desesperada, Luisa comenzó a investigar sobre la mujer y la casa abandonada. Descubrió que había una historia trágica detrás de la figura vestida de blanco. La mujer había perdido a su amor en un accidente, y su espíritu no había encontrado la paz. Luisa se dio cuenta de que debía ayudarla a encontrar su camino. Una noche, decidió regresar a la casa para enfrentar lo que había sucedido. Al llegar sintió una presencia en el aire, y la atmósfera era pesada.
La mujer apareció de nuevo, y esta vez, Luisa no sintió miedo. En lugar de eso, sintió compasión y determinación. Se acercó a la mujer y le habló con suavidad. «Estoy aquí para ayudarte», le dijo Luisa. «No tienes que estar sola en esto». La mujer la miró, y por un momento, el dolor en sus ojos pareció desvanecerse. Luisa supo en ese instante que había una manera de ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. A medida que las palabras de Luisa resonaban en la casa, la atmósfera comenzó a cambiar. La tristeza que antes llenaba el aire fue reemplazada por una sensación de calma. La mujer sonrió, y Luisa sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Finalmente la mujer pudo dejar ir su dolor y encontrar la paz que había estado buscando. Desde aquella noche, Luisa nunca volvió a soñar con la mujer vestida de blanco. Había hecho una conexión única y especial, y aunque la mujer había desaparecido, Luisa sabía que había cumplido con su propósito. La experiencia la transformó, y a partir de entonces, su trabajo como conductora de Uber adquirió un nuevo significado. El último destino. Gustavo era un conductor de Uber experimentado, conocido por su habilidad para navegar incluso en las áreas más complicadas de la ciudad. Sin embargo, había un barrio que siempre evitaba, un lugar donde las historias de terror abundaban y donde la oscuridad parecía apoderarse de las calles. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un pedido para una carrera en esa misma zona. Su instinto le decía que no debía ir, pero la necesidad de dinero lo llevó a aceptar. Al llegar, encontró a un hombre que parecía estar en estado de shock. Su rostro pálido y sus ojos desorbitados reflejaban el terror que había experimentado. El hombre le pidió a Gustavo que lo llevara al hospital, y aunque se dio cuenta de que no estaba herido, no se atrevió a cuestionarlo. La urgencia en la voz del hombre lo convenció de que debía ayudarlo. Durante la carrera, el hombre comenzó a contar una historia de terror que hizo que la piel de Gustavo se erizara. Hablaba de un accidente horrible que había presenciado, describiendo detalles macabros que parecían sacados de una pesadilla. Las almas de las víctimas, decía, aún vagaban por la ciudad, buscando venganza o paz, y Gustavo intentaba ignorar su historia, pero el miedo comenzó a crecer dentro de él. Cuanto más hablaba el hombre, más inquietante se volvía la atmósfera. En el coche, Gustavo miraba por el retrovisor sintiendo que algo lo acechaba. Las luces de la calle parpadeaban, y la lluvia comenzaba a caer, creando un ambiente tenso. Cuando finalmente llegaron al hospital, el hombre le pidió a Gustavo que lo acompañara hasta la entrada. Gustavo, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor, decidió seguirlo. Al entrar, la atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Una sensación de inquietud se apoderó de él, y miró a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. El hombre se detuvo y lo miró fijamente, diciendo con voz grave, «No deberías estar aquí». Antes de que Gustavo pudiera responder, el hombre desapareció de repente, como si se hubiera desvanecido en el aire. En un instante, se vio rodeado por sombras que parecían moverse a su alrededor. El pánico lo invadió, y comenzó a correr hacia la salida, pero se dio cuenta de que las puertas estaban trancadas. La desesperación lo llevó a golpear las puertas, pero no había forma de escapar. Las almas que el hombre había mencionado comenzaron a aparecer, sus rostros distorsionados y llenos de dolor. Susurros sobre la muerte y el sufrimiento llenaban el aire, y Gustavo comprendió que estaba atrapado en un ciclo de terror del que no podría escapar. Las sombras se cerraban sobre él, y su corazón latía con fuerza mientras luchaba por encontrar una salida. Finalmente, logró una de las ventanas y se lanzó hacia afuera, aterrizando en el suelo mojado. La lluvia caía con fuerza, pero la sensación de alivio fue breve. Las voces seguían resonando en su mente, y mientras corría, sentía que las sombras lo seguían. Al llegar a su coche, logró encender el motor y salió disparado, dejando atrás el horror que había presenciado. Sin Mirandín, embargo, después de esa noche, Gustavo nunca pudo volver a conducir durante la noche. Las visiones y las voces no lo abandonaron. En su mente,
Las almas seguían susurrando, recordándole su experiencia aterradora. La realidad se volvió cada vez más distante, y sentía que la locura lo acechaba. Los días se convirtieron en semanas, y Gustavo trató de retomar su vida. Sin embargo, las sombras de aquella noche lo seguían a donde quiera que fuera. Sus amigos comenzaron a notar su extraño comportamiento y le aconsejaron que dejara de conducir. Finalmente, decidió abandonar el trabajo, creyendo que eso le permitiría encontrar la paz. Pero las almas nunca lo dejaron en paz. En su casa, sentía sus presencias, oyendo susurros en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del hospital y las sombras regresaban a atormentarlo. Era como si su vida se hubiera convertido en una pesadilla interminable de la que no podía escapar. La angustia lo llevó a buscar ayuda profesional, pero ni los terapeutas ni los medicamentos parecían aliviar su tormento. La conexión con las almas se había hecho demasiado fuerte, y Gustavo comprendió que debía enfrentar su pasado. Sabía que tenía que regresar a aquel lugar, al hospital, y enfrentar lo que había vivido. Una noche, armado con una linterna y su valentía, volvió al hospital. Al entrar, la atmósfera era igual de pesada que antes. Las sombras parecían moverse en la penumbra y el eco de las voces resonaba en su mente. Sin embargo, esta vez no se dejaría llevar por el miedo. Se adentró más en el edificio, decidido a encontrar respuestas. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, sintió que las almas lo observaban, pero en lugar de correr, se detuvo y habló en voz alta. «Sé que están aquí. Quiero ayudarles». A medida que las palabras salían de su boca, la atmósfera comenzó a cambiar. Las sombras se acercaron, y Gustavo sintió que estaban escuchando. Finalmente, comprendió que no podía huir del pasado. Tenía que aceptar lo que había sucedido y ayudar a las almas a encontrar la paz. Y así, en medio de la oscuridad, se comprometió a ser su voz, a recordar sus historias y a asegurarse de que nunca fueran olvidadas. El susurro de la noche. Fernanda era una conductora de Uber conocida por su simpatía y su habilidad para hacer que los pasajeros se sintieran cómodos. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una palabra amable para cada persona que subía a su coche. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un llamado en una zona oscura de la ciudad. Aunque su instinto le decía que debía tener cuidado, decidió aceptar la carrera, pensando que tal vez podría ayudar a alguien en necesidad. Al llegar, encontró a una mujer de aspecto triste, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer parecía perdida en sus pensamientos y le pidió a Fernanda que la llevara a un lugar remoto. Al entrar en el coche comenzó a llorar, y Fernanda sintió una punzada de compasión. Intentó consolarla, pero la tristeza de la mujer era abrumadora. Durante la carrera, la mujer comenzó a contarle sobre su pasado trágico. Habló de cómo había perdido a su familia en un accidente de coche y la forma en que su vida había cambiado para siempre. Fernanda escuchaba atentamente, conmovida por la historia. Sin embargo, a medida que la mujer hablaba, comenzó a susurrar palabras extrañas que hicieron que la atmósfera en el coche se volviera pesada. A medida que las sombras de la noche se alargaban, Fernanda sintió que algo no estaba bien. El aire se volvió denso y una sensación de inquietud se apoderó de ella. Cuando finalmente llegaron al destino, la mujer le pidió a Fernanda que la esperara. Aunque la curiosidad la impulsaba, un instinto de precaución la advertía que debía irse. Sin embargo, decidió acompañarla. La mujer la llevó hasta una vieja casa que parecía estar abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas chirriaban al abrirse. La mujer comenzó a hablar sobre un ritual para traer a los muertos de regreso, y Fernanda sintió que su corazón se aceleraba. Estaba en estado de shock y trató de retroceder, pero la mujer la sujetó con una fuerza inesperada. Fernanda se dio cuenta de que la mujer no era quien decía ser. La conversación había tomado un giro siniestro, y las paredes de la casa comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. Sombras oscuras surgieron a su alrededor, y la atmósfera se volvió opresiva.
La mujer comenzó a gritar, y en un instante desapareció en una nube de humo negro. El terror invadió a Fernanda, y salió corriendo de la casa, sintiendo que la oscuridad la seguía. Afuera, la noche era fría y silenciosa, pero la sensación de ser observada no la abandonó. Mientras corría hacia su coche, el miedo la envolvía, y su mente se llenaba de pensamientos caóticos. No podía entender lo que había sucedido y necesitaba escapar de esa pesadilla. En los días siguientes, la vida de Fernanda se convirtió en un verdadero tormento. Comenzó a escuchar susurros en su casa, voces que la llamaban por su nombre. A menudo sentía que la mujer estaba tratando de comunicarse con ella, y la desesperación se apoderó de su corazón. Intentó ignorar los susurros, pero cada vez se volvían más insistentes. Desesperada, decidió buscar ayuda. Visitó a amigos y familiares, pero nadie creyó en su historia. La gente la miraba con escepticismo, pensando que estaba exagerando. Fernanda se sintió cada vez más sola, atrapada en un mundo donde nadie podía comprender su dolor. La presencia de la mujer la consumía, y su vida se volvía cada vez más oscura. Las noches eran las peores. Al cerrar los ojos, las visiones de la mujer aparecían, llenas de tristeza y desesperación. Fernanda sentía que no podía escapar de su sombra. Cada vez que se miraba en el espejo, veía un reflejo distorsionado de sí misma, como si la oscuridad se estuviera apoderando de su ser. La línea entre la realidad y la locura comenzaba a desdibujarse. Finalmente, decidió regresar a la casa, abandonada, convencida de que debía enfrentar lo que había sucedido. Al llegar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa parecía estar esperando su regreso, y la atmósfera era aún más pesada que antes. Las sombras danzaban en 1900, las paredes y los susurros llenaban el aire, como un coro de almas perdidas. Esta vez Fernanda se sintió decidida. Sabía que debía confrontar a la mujer y entender por qué había sido elegida. Entró en la casa, el corazón latiendo con fuerza, y llamó a la mujer por su nombre. «Estoy aquí para ayudarte», gritó, sintiendo que su voz resonaba en la penumbra. La casa tembló, y las sombras se agitaron a su alrededor. De repente, la mujer apareció frente a ella, su rostro lleno de tristeza y dolor. «No puedes escapar de mí», susurró, y Fernanda sintió que su corazón se detenía. Pero en lugar de huir, se acercó a la mujer y le habló con ternura. «Sé que estás sufriendo. Quiero ayudarte a encontrar la paz». Fue en ese momento que las sombras comenzaron a disiparse, y la atmósfera se volvió más ligera. Fernanda comprendió que la mujer no era un enemigo, sino una víctima atrapada en su propia tristeza. Con cada palabra de consuelo, la mujer pareció relajarse, y la oscuridad que la rodeaba comenzó a desvanecerse. Finalmente, la mujer sonrió, y con un último susurro, agradeció a Fernanda antes de desaparecer en una luz brillante. Desde aquel día, Fernanda nunca volvió a escuchar los susurros. La experiencia la transformó, y aunque había enfrentado el terror, también había encontrado la fuerza dentro de sí misma. Su trabajo como conductora de Uber adquirió un nuevo significado, y cada pasajero se convirtió en una oportunidad para compartir su historia, recordando que a veces las almas necesitan un poco de luz para encontrar su camino. El último pasajero. André era un conductor de Uber que disfrutaba de trabajar por la noche. Las calles vacías y la quietud de la noche le ofrecían una sensación de libertad y aventura. Una noche, mientras revisaba su aplicación, recibió un llamado de un hombre que parecía agitado. Al llegar al lugar indicado, notó su expresión, ansiosa y el sudor en su frente. Algo no estaba bien. El hombre entró al coche y con voz entrecortada, le pidió a André que lo llevara a un lugar desconocido. Sin tener más detalles, André sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió aceptar el viaje. Durante la carrera, el hombre comenzó a hablar sobre un culto que realizaba rituales oscuros en la ciudad. André, escéptico, intentó no prestar mucha atención a sus palabras. Sin embargo, el hombre parecía serio,
y su relato se volvió cada vez más inquietante. Habló de desapariciones misteriosas y sacrificios humanos que habían ocurrido en 1900 en la zona. A medida que avanzaban, la tensión en el coche aumentaba y Andrés sintió que la atmósfera se volvía densa. Las luces de la calle iluminaban brevemente la cara del hombre, revelando su mirada aterrorizada. Cuando finalmente llegaron al destino, el hombre le pidió a André que lo acompañara. Reluctante, André dudó por un momento, pero la curiosidad lo llevó a seguirlo. Al entrar en la oscuridad de la floresta comenzaron a oír cánticos extraños. El sonido reverberaba entre los árboles, creando un ambiente inquietante. El hombre parecía estar en un trance, perdido en la música de lo desconocido. De repente, sin previo aviso, el hombre desapareció. Andrés se quedó paralizado, sintiendo que el miedo lo invadía. Comenzó a correr, buscando desesperadamente una salida. Sin embargo, las sombras de la floresta parecían cobrar vida, rodeándolo y dificultando su escape. La oscuridad se hizo más profunda, y cada paso que daba lo alejaba más de la realidad. Finalmente, logró encontrar el camino de regreso. Su corazón latía con fuerza mientras corría hacia su coche. Al llegar, sintió un alivio momentáneo, pero rápidamente se dio cuenta de que no había señal en su celular. La desesperación lo invadió, y las voces de los cultistas comenzaron a ecoar en su mente, llenando el aire con sus cánticos macabros. Andrés se dio cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla. Cada intento de escapar parecía llevarlo más profundo en el horror. Las sombras lo rodeaban, susurrándole al oído, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. La sensación de ser observado lo seguía, y no podía sacudirse la impresión de que algo maligno acechaba en la penumbra. Con cada segundo que pasaba, la locura se apoderaba de él. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba en blanco. Se sintió perdido, como si el tiempo se hubiera detenido. Las voces se intensificaron, creando un coro de terror que resonaba en su cabeza. André comprendió que había caído en un juego mortal, uno del que no podría escapar. Mientras la noche avanzaba, André se sintió cada vez más débil. La desesperación lo consumía, y el miedo era palpable. Finalmente, tomó una decisión. Debía enfrentarse a las sombras que lo rodeaban. Con un grito de desafío se dio la vuelta y miró hacia la oscuridad. «Déjenme en paz», exclamó, aunque sabía que su voz podría ser solo un susurro en la inmensidad de la noche. Pero la respuesta que recibió fue un silencio ensordecedor. El miedo lo había llevado a un lugar donde las sombras parecían ganar vida propia. Figuras comenzaron a emerger, y André comprendió que estaba rodeado por aquellos que habían sido víctimas de los rituales oscuros. Sus rostros distorsionados reflejaban el dolor y el sufrimiento que habían experimentado. A medida que el terror se apoderaba de él, André sintió que su cuerpo se debilitaba. Las sombras lo empujaban hacia el abismo, y con cada momento que pasaba, su voluntad se desvanecía. Al final de la noche se convirtió en otra víctima de los rituales ocultos que atormentaban a Tamaulipas. La oscuridad había reclamado su alma, y su historia se unió a la larga lista de aquellas que se perdieron en las sombras. Estas historias de terror reflejan el miedo y lo sobrenatural que pueden ocultarse en las sombras de la vida urbana. A veces, las calles que parecen familiares pueden convertirse en un laberinto de horror, y las almas perdidas pueden acechar en cada esquina. Nunca se sabe qué secretos oscuros pueden ocultarse bajo la superficie de la vida cotidiana.